¿Cómo le digo a mi hija que en realidad es mi nieta? Durante los últimos 15 años hemos vivido con un secreto muy pesado, un secreto nacido de lágrimas, dolor y recuerdos que nunca fueron nombrados. Sara. Nuestra hija mayor quedó embarazada cuando apenas tenía 15 años. En medio del asombro y el dolor adoptamos a esa bebé, Ellie, y la criamos como si fuera nuestra propia hija. Pero ahora, cuando Ellie está a punto de recorrer el mismo camino y convertirse en madre adolescente, las corrientes ocultas dentro de nuestra familia vuelven a agitarse. Estamos en una encrucijada: revelar la verdad y enfrentar viejas heridas, o seguir ocultándola y arriesgarnos a que todo se derrumbe en un dolor aún mayor. Durante los últimos 15 años, ese secreto creció junto a Ellie, infiltrándose silenciosamente en cada rincón de nuestra familia. Cada comida, cada fiesta, cada momento de felicidad se construyó sobre una base de fingimiento cuidadosamente mantenida, que mi esposa y yo éramos los padres biológicos de Ellie, que Sara era simplemente una hermana mayor amorosa, aunque en el fondo nunca llegó a tratar a Ellie como a una hermana de verdad. Siempre habíamos planeado decirle la verdad a Ellie cuando fuera lo suficientemente mayor para entenderlo. Pero con el paso de los años, esa oportunidad se fue posponiendo una y otra vez, en parte por el miedo de ver el dolor en los ojos de Ellie al descubrir que era el resultado de un recuerdo aterrador, un recuerdo que Sara jamás pudo enfrentar, y en parte porque Sara nunca estuvo lista para salir de su propia herida. Sara quedó embarazada a los 15 años. Fue el período más oscuro de su vida. Nuestra familia entera cayó en una pesadilla sin salida. Sara, nuestra hija alegre e inocente, se volvió silenciosa, triste y cerrada en sí misma. Se negó a revelar el nombre del padre del bebé, y cada vez que preguntábamos sus ojos se llenaban de pánico y lágrimas. Dejamos de insistir. Mi instinto de padre me decía que algo terrible había ocurrido. Al principio Sara decidió abortar. La llevamos a clínicas varias veces, pero siempre terminaba igual, rompiendo en llanto, presa del pánico, huyendo del lugar. Cuando el embarazo superó el 5.º mes, ya no era una opción. Entonces planeó dar a su bebé en adopción. Una pareja aceptó a Ellie, pero a último momento se echaron atrás. Frente a esa encrucijada, Sara, desesperada, nos preguntó: «¿Mamá, papá, podrían criarla ustedes?». Nos miramos el uno al otro. En ese entonces, Rose y yo teníamos 38 años. Habíamos soñado con tener otro hijo, pero la vida había postergado ese deseo. Mi corazón se rompió al ver los ojos inundados de lágrimas de mi hija, que imploraban y al mismo tiempo se rendían ante el destino. Aceptamos, y así nació Ellie, creciendo bajo nuestro techo como nuestra hija, mientras su verdadera madre se mantenía como una hermana mayor, distante y silenciosa. Después del parto, Sara prácticamente desapareció de nuestra vida diaria. Se mudó con su tía y solo mantenía un contacto esporádico con nosotros, principalmente en festivos o en llamadas breves. Lo más doloroso es que Sara nunca pudo mirar a Ellie como una madre. Mira a su hija. Mantuvo siempre una distancia fría y reservada, muy diferente al cariño que después mostró hacia Logan, el hermano pequeño que nació más adelante. Cada vez que veía fotos familiares que Sara publicaba en las redes sociales, mi corazón se encogía al ver cómo Ellie era recortada de las imágenes como si jamás hubiera existido en la historia de Sara. Lo entendíamos. Hay heridas que nunca terminan de sanar por más años que pasen. Pero Ellie creció llena de luz y amor, entregando su cariño a todos, incluida Sara, la hermana, que siempre veneró con inocente admiración. Y ahora, mientras Ellie se encuentra ante un gran punto de inflexión en su vida y este secreto amenaza con derrumbar todo lo que tanto hemos intentado proteger, no puedo evitar preguntarme: ¿ha llegado el momento de enfrentar la verdad? ¿O seguiremos atrapados detrás de ese pesado y perturbador telón de silencio? Aunque Ellie creció rodeada de nuestro amor, el vacío invisible entre ella y Sara nunca logró cerrarse del todo. No fue por falta de esfuerzo de Ellie. Siempre trató a Sara como a una hermana mayor. Especial, se emocionaba cada vez que Sara venía de visita en las fiestas y preguntaba alegremente por los gemelos, Jack y Jill, que Sara había tenido mediante gestación subrogada. Por el lado de Sara, sin embargo, el conflicto interno siempre fue evidente.
Por un lado, mostraba un cuidado tierno hacia Logan, el hermano menor nacido 2 años después de Ellie, como intentando compensar una pérdida que nunca pudo superar. Por otro lado, apenas podía tocar a Ellie como si la herida antigua entre ellas nunca hubiera dejado de sangrar. Todavía recuerdo hace algunos años cuando Sarah, entre lágrimas y bajo los efectos del alcohol, llamó a Ellie, hija, y rogó por verla. En ese momento, aunque el corazón se me rompió, tuve que negarme. Sabía que si Ellie presenciaba esa escena, todos los muros que habíamos construido durante años se derrumbarían en un instante. Amargamente, ni siquiera al convertirse en madre nuevamente, mediante la gestación subrogada, Sarah logró liberarse del todo de sus viejos fantasmas. Los gemelos fueron como un regalo del cielo, devolviéndole a Sarah esa sonrisa radiante que no habíamos visto en más de una década. Y paradójicamente fue precisamente esa felicidad la que acercó a Ellie de forma natural a Sarah. Ellie adoraba a Jack y Jill con toda la inocencia de su corazón. Cada vez que visitaba la casa de Sarah, se desvivía cuidando de los pequeños como si hubiera encontrado un nuevo lugar en el corazón de su hermana. Sarah no puso barreras. Al contrario, poco a poco, se abrió invitando a Ellie a participar en más actividades familiares y permitiendo que ella y Logan crearan un lazo como verdaderos hermanos. Al ver eso, mi esposa y yo albergamos la esperanza frágil pero persistente de que quizás algún día Sarah fuera lo suficientemente fuerte para sentarse con nosotros y contarle toda la verdad a Ellie. Hubo muchas noches en las que Rose y yo nos quedábamos planeando. ¿Y si lo contamos en su cumpleaños número 18? O, si Sarah acepta, podríamos decirle después de que entre a la universidad. Pero cada vez que lo mencionábamos, Sarah solo negaba con la cabeza, con los ojos llenos de miedo y tristeza. No estoy lista aún, papá, mamá. Lo siento mucho. Y lo entendíamos. ¿Cómo forzar a alguien que aún lucha consigo misma a enfrentar su pasado? Pero el tiempo no espera a nadie. Cada día Ellie crecía un poco más, acercándose a esas grandes encrucijadas de la vida, momentos en los que tarde o temprano la verdad estallaría por más que intentáramos ocultarla. Y entonces, en un cruel giro del destino, la historia se repitió esta vez en la vida de Ellie. Una noche que parecía tranquila. Ellie se sentó frente a Rose y a mí, sus manos entrelazadas temblando. «Mamá, papá, tengo algo que decirles», susurró con los ojos llenos de lágrimas. Y con esa voz frágil desató la tormenta que tanto habíamos temido. «Estoy embarazada». En ese instante, todos los recuerdos del pasado se precipitaron sobre nosotros como una avalancha, el dolor de Sarah nuestra culpa, el temor por el futuro de Ellie, hasta aplastar nuestros corazones. ¿Esta vez seguiríamos ocultando la verdad? ¿O sería precisamente ese silencio el que terminaría destruyendo todo lo que quedaba en pie? Ellie quedó embarazada a los 15 años, exactamente a la misma edad en que Sarah una vez abrazó su vientre con desesperación, enfrentándose al mundo completamente sola. La historia, como un círculo cruel e implacable, se estaba repitiendo esta vez, cayendo sobre la siguiente generación, obligándonos a enfrentarla sin poder mirar hacia otro lado. Pero esta vez las circunstancias eran diferentes. Ellie no estaba sola. Ella misma vino a contárnoslo con los ojos llenos de lágrimas, pero sin huir. Trajo consigo a su novio de la infancia, un chico educado y tímido que le sostenía la mano con fuerza, como si aunque el mundo se derrumbara, él seguiría allí a su lado. La familia del muchacho también era cálida, responsable. Cuando nos sentamos a hablar, no hubo gritos ni acusaciones, solo apretones de manos silenciosos y promesas de criar juntos a la pequeña vida que crecía dentro de Ellie. Por un momento pensé, quizá esta vez podamos hacerlo diferente, sin más lágrimas tragadas en silencio, sin más niños creciendo con secretos en cada respiración. Quizá esta vez podamos romper el ciclo. Pero casi de inmediato, otro miedo me invadió Sarah. Todavía no le habíamos contado a Sarah que Ellie estaba embarazada, y más que nadie yo sabía que esta noticia sería como un cuchillo clavándose en una herida que jamás había sanado en el corazón de mi hija. ¿Cómo podría Sarah enfrentarse al hecho de que Ellie, la niña a la que nunca se atrevió a reconocer como suya, ahora estuviera recorriendo el mismo camino doloroso que ella una vez transitó? Volcaría toda su amargura reprimida sobre Ellie,
o se derrumbaría maldiciendo al mundo entero mientras los recuerdos horribles de sus 15 años volvían a la vida para devastarla. Mi esposa Rose estaba sentada en la mesa estrujando el borde del mantel hasta arrugarlo. Su voz se quebró. ¿Deberíamos decirle la verdad a Ellie antes de que Sarah se entere? Parecía una pregunta sencilla, pero era como una llave que abría las puertas del infierno. Si se lo decíamos ahora, Ellie no solo tendría que enfrentar el hecho de ser madre, siendo aún una niña, sino también soportar el golpe devastador de saber que sus padres no eran quienes la consolaban cada noche, sino que era su hermana, a quien siempre había amado con inocencia, quien realmente le dio la vida. Todo lo que Ellie había creído durante 15 años se desmoronaría en un instante. Pero si no se lo decíamos, la dejaríamos caminar por este sendero tormentoso a ciegas, atrapada en una relación basada en una mentira, sin saber que la verdad pesaba sobre sus hombros. Imaginé los peores escenarios. Algún día Ellie, ya adulta con su hijo en brazos. Por curiosidad podría hacerse una prueba de ADN, si la verdad salía a la luz de esa manera brutal y despiadada. Podría perdonarnos. Pensaría que todo el amor, la protección y las promesas que le habíamos dado fueron solo una gran mentira. Estábamos atrapados entre dos elecciones imposibles: la verdad cruel pero necesaria, o la paz artificial fácil pero frágil como una burbuja de jabón. Aquella noche me quedé despierto mirando la oscuridad con el corazón oprimido por miles de preguntas sin respuesta. Sabíamos que sin importar qué camino eligiéramos habría lágrimas. Solo podíamos rezar para que con el amor más sincero pudiéramos guiar a Ellie y a Sarah a través de esta tormenta, sin importar cuánto dolor nos costara. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol apenas cruzaba la ventana, Rose y yo supimos que no podíamos posponerlo más. La verdad, por dolorosa que fuera, debía enfrentarse antes de que explotara por sí sola y arrasara todo lo que estábamos intentando proteger. Citamos a Sarah para que viniera a casa esa tarde. Recuerdo que mis manos temblaban mientras le enviaba un mensaje. «Sarah, necesitamos hablar contigo sobre Ellie». Solo una frase corta, pero sabía que Sarah entendería alrededor de las 5. Sarah llegó con el rostro pálido y los ojos llenos de confusión, como una niña arrastrada de nuevo a un recuerdo que llevaba años intentando olvidar. Ellie dormía la siesta en su habitación, así que teníamos el espacio necesario para decir lo que debía ser dicho. Fui yo quien habló primero, cada palabra cayendo como una piedra pesada. Ellie está embarazada. Ya conocimos a su novio y a su familia. Ambos lados van a apoyarlos en todo. Sarah se quedó inmóvil. Miraba fijamente sus manos rígida como una estatua de piedra. Después de un largo silencio, susurró casi sin voz: ¿por qué todo se repite? ¿Por qué Ellie, Rose y yo nos sentamos a su lado? Sin rodeos, sin evasivas, Rose le tomó la mano llorando mientras decía: «Sarah, creemos que ha llegado el momento de decirle la verdad a Ellie. Él la merece saberlo, antes de que todo se salga de control». Sarah levantó la cabeza con los ojos hinchados y llenos de una lucha interior desgarradora. Negaba con la cabeza una y otra vez mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. «No puedo. No soy lo suficientemente fuerte para ver su mirada cuando descubra que es el resultado de todas esas cosas horribles». Su voz se quebró y se transformó en sollozos incontenibles. La abracé con fuerza sintiendo mi propio corazón partirse. No era solo el miedo de una madre joven herida, era la desesperación de una mujer que nunca había logrado perdonarse a sí misma. «Hija», susurré, «Ellie es un milagro, no una carga. Ella no es el final de tu historia. Es la prueba de que incluso en medio de las ruinas más dolorosas, algo hermoso puede nacer». Sarah lloró durante mucho tiempo. Finalmente, entre sollozos rotos, asintió. Un asentimiento frágil, tembloroso, pero el más valiente que jamás había visto en mi hija. Cuando Ellie despertó, nos reunimos en la pequeña sala de estar que de repente se sentía extraña y pesada. Apreté la mano de Rose y miré a Sarah, quien temblaba con los ojos llenos de lágrimas, pero decidida. Sarah habló primero. Su voz estaba ronca, pero cada palabra era clara y firme. «Ellie, hay algo que debo decirte. Una verdad que he ocultado durante demasiado tiempo». La habitación se congeló.
Ellie miraba a Sara confundida, preocupada, y entonces, capa por capa, los recuerdos enterrados durante 15 años comenzaron a salir a la luz entre los sollozos de Sara y el silencio atónito de Ellie. Cuando Sara terminó la habitación, quedó en un silencio absoluto. Ellie simplemente se quedó sentada allí con los ojos abiertos y las lágrimas cayendo en silencio. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un dolor silencioso como una ola subterránea que arrastraba nuestros corazones. Y entonces, con una ternura que nunca hubiera esperado, Ellie se levantó y abrazó a Sara, sin palabras. Ese abrazo lo dijo todo el shock, el dolor, pero por encima de todo el perdón. En ese momento me di cuenta. El camino por delante seguiría siendo largo y lleno de desafíos, pero al menos hoy habíamos elegido bien, habíamos elegido la verdad. En los días que siguieron a aquella conversación decisiva, el ambiente en nuestra casa cambió por completo. Ya no había abrazos cargados de secretos sin nombre, ni cenas pesadas por palabras no dichas. Ahora entre nosotros había un verdadero silencio, pero no era el silencio del ocultamiento, sino la pausa necesaria para que cada uno sanara a su manera. Ellie no hablaba mucho sobre haber descubierto la verdad. Seguía levantándose temprano, seguía ayudando a su madre en la cocina, seguía enviando mensajes a su novio y planificando junto a su familia el futuro del bebé que llevaba en el vientre. Pero a veces la notaba más callada que antes, con una tristeza nueva brillando en sus ojos, una tristeza que por más amor que sintiéramos, no podíamos aliviar por ella. Sara, contrariamente a lo que pensé, no se alejó. Empezó a visitar a Ellie con más frecuencia trayendo pequeños regalos para su futuro nieto. Suéteres diminutos tejidos a mano, calcetines suaves, libros de cuentos para las noches de insomnio. La manera en que Sara miraba a Ellie había cambiado. Ya no era una mirada de evasión ni de incomodidad. Cada vez que Sara colocaba suavemente su mano sobre el vientre de Ellie, veía una pequeña luz encenderse en los ojos de mi hija, una luz frágil pero radiante, la luz de la aceptación y la esperanza. Una tarde, mientras toda la familia estaba reunida en la sala, Ellie habló de repente. Siempre pensé que si algún día tenía un hijo le enseñaría que la verdad puede doler, pero nunca debe ser temida. Sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. Ahora sé que no solo lo enseñaré con palabras, lo enseñaré con mi vida. Rose abrazó a Ellie y yo coloqué mi mano sobre el hombro de Sara. En ese instante las grietas que creíamos imposibles de sanar comenzaron a cerrarse lentamente pero de manera real y profunda. Sara también estaba aprendiendo a perdonarse a sí misma. Retomó la terapia esta vez, no para huir del pasado, sino para enfrentarlo, para abrazarlo como una parte inseparable de su ser. Se apoyó en su esposo y en la familia de él, quienes estuvieron a su lado con paciencia, sin juicios ni exigencias. Rose y yo aprendimos a soltar el control. Dejamos de creer que podíamos decidir cuándo debía saberse la verdad. Dejamos de pensar que podíamos proteger a nuestros hijos, para siempre construyendo muros de mentiras. Entendimos que el amor verdadero no consiste en ocultar el dolor, sino en tener el coraje de atravesarlo juntos. El día que Ellie dio a luz, Sara fue la primera en cargar al bebé. Lloró, pero ya no eran lágrimas de arrepentimiento ni de dolor, sino lágrimas de una madre que finalmente podía abrazar al hijo que una vez trajo al mundo sin miedo, sin huir. Ellie puso su mano sobre el hombro de Sara y susurró: «Te perdono, mamá. Te amo». Y supe en ese momento que todos éramos libres, libres de los fantasmas del pasado, libres del miedo al dolor, libres para comenzar de nuevo, esta vez con la verdad, con el perdón y con un amor más fuerte que cualquier herida que hubiera existido. Cada una de nuestras vidas está tejida con fragmentos de recuerdos, algunos llenos de luz y otros envueltos en dolor y oscuridad. Pero es la manera en que elegimos enfrentar la verdad lo que realmente define quiénes somos. Nuestra historia no es una historia perfecta. Está llena de errores, de momentos de debilidad y de heridas que aún no han sanado. Sin embargo, en medio de todo eso encontramos fuerza. La fuerza del perdón, del amor incondicional y del coraje de decir la verdad. Si llevas en tu corazón un dolor, un secreto o un pasado que nunca ha sido tocado, por favor cree, esto no estás solo.
La sanación puede ser lenta, puede ser difícil, pero siempre comienza con un pequeño paso. El valor de enfrentarte a ti mismo. Y a veces basta un abrazo o una palabra sincera para iluminar toda una vida. Elige amar incluso cuando amar requiera tu mayor valentía. Aquí termina nuestra historia. Si te ha gustado, por favor, déjanos un comentario, un like, comparte y suscríbete para apoyarnos a crear más videos. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.